Yo creo que la Autoridad Marítima de Panamá no ha entendido que la importancia que tiene esta institución autónoma para el país. Yo venía diciéndolo ya hace mucho tiempo, con mucho dolor, por supuesto, porque a nadie le gusta decir que a su país lo han sobrepasado en un rubro en donde nosotros habíamos tenido liderazgo de toda la vida, liderazgo, y que acabamos de elegir a un secretario general que por primera vez en la historia, solamente es panameño, por primera vez en la historia hay un secretario general de la OMI de Latinoamérica. Solamente ha habido un canadiense, el señor Bill O'Neill, de este continente, te estoy hablando, de este continente. O sea que tenemos el honor de tener el primer latinoamericano panameño en la Secretaría. Guillermo, hoy celebramos el Día Mundial del Aire Limpio. Esta mañana estuve conversando con una de las promotoras de esta campaña, precisamente británica, precisamente, y nos exhortaba a que todos en nuestros países pues comenzáramos a dar a conocer esta campaña que se conmemora hoy, y nos decían, entre otras cosas, que algunos de los riesgos de salud para contaminación del aire están estrictamente relacionados con combustibles fósiles. Nos decía, la contaminación del aire es causada por la quema de combustibles fósiles, que es responsable de 1 de cada 5 muertes en todo el mundo. Y eso lo vincula a la aparición de enfermedades múltiples como cánceres, accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, diabetes, trastornos neurológicos, riesgos elevados para las mujeres embarazadas, riesgos relacionados con el parto. Y son cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta de cuál es la importancia de tener un ambiente limpio, un aire limpio. Entonces no quería dejar de que pasara el programa de hoy, precisamente porque hoy se celebra este día que yo creo que muchos de nosotros, incluyéndome, no les prestamos atención, pero que realmente es tan importante. Así es que quería empezar hoy No tienes idea. comentándote esto. No tienes idea. Yo que he tenido la oportunidad de estar un tiempo largo en países como, en ciudades como Santiago de Chile y Madrid, tú ves la boina, o en Caracas, por ejemplo, se forma como una boina de contaminación en ciertos momentos del año. En Chile, sobre todo, esa boina sucede en invierno. Lo que le llaman la boina es como una nube espesa, que no es una nube normal, pero lo ves y es una nube de contaminación. En Panamá no tenemos ese tema, sobre todo en la ciudad de Panamá, quizás por nuestra litoral tan grande, ¿no? Pero, y tú lo notas, tú cuando vas a Centroamérica, que viajas mucho, a Irene, notas el olor, cuando tú llegas a ciertas ciudades, el olor a gasolina. Ese olor no está acá. Y los carros contaminan igual. Pero tenemos que cuidarlo. Y de hecho hace 3 semanas tuvimos un invitado en Semana Ecológica, un especialista en calidad del aire, que nos estaba contando en Panamá cómo se hace el monitoreo de la calidad del aire, y que en Panamá hay que monitorearlo por sector. No se puede hacer un monitoreo general, porque dependiendo de dónde estés y en qué altura estés, así mismo se debe medir la calidad del aire. Es impresionante, impresionante. Entonces, a los que nos están escuchando, que no saben lo que es un combustible fósil, es la energía que se obtiene de materia orgánica. Se clasifican en 3 tipos: petróleo, carbón y gas natural. Y comprenden el 80% de la demanda actual de energía primaria. Es allí digamos, cómo están los diferentes gobiernos exhortando a una transición energética a aires limpios, ¿no? A energía limpia. Yo creo que aquí en Panamá se ha hecho un esfuerzo importante en tema de, por ejemplo, paneles solares, en energía hidroeléctrica, pero no es lo suficiente. Y tú puedes pensar de repente, Guillermo, que aquí en Panamá no lo vemos, pero te sorprendería. Yo vi un estudio de clasificación de aire y de contaminación de aire, y no necesariamente Panamá tenía los números más limpios. No sé si es porque lo están midiendo en la ciudad de Panamá o eso lo están midiendo
a nivel, o incluían también las áreas de fuera. Pero, por ejemplo, Costa Rica tenía mejor calidad de aire. Y eso me sorprendió bastante, ¿no? Y no recuerdo el resto de los países de Centroamérica. Pero no es que Panamá tenga, digamos, o la ciudad de Panamá, o de repente fue lo que midieron, no es que tenga la mejor tipo de aire, con todo y que somos uno de los 3 países del mundo carbón negativo, con todo y que Panamá se ha adelantado en la iniciativa de protección de océanos al 2030, y todo lo demás que para qué decirte que tú sabes, digo, no lo podemos comparar. Esa nube que tú dices, me tocó verla hace muchos años en México. Ujú. Sí la viví en México, en Ciudad de México. Ahora reciente que fui este año, en el mes de mayo me parece, no la vi como tal, pero sí, ya viendo otro tema, ellos se han acostumbrado a vivir, digamos, en sus diferentes colonias, porque saben que los tranques son tal, y que los carros pueden salir creo que todavía tienen el sistema de que salgan algunos días por placa, unos sí, otros no, y probablemente haya mejorado, pero sí me tocó vivirlo de los países en que he estado allí. En China, tengo que decirte que está confundido si es que esa era una nube de contaminación o lo que yo estaba viendo cuando fui a Shenzhen. Se trata como de una neblina por la característica especial del clima en esa ciudad, no sé. Pero sí, definitivamente, bueno, hoy conmemoramos 7 de septiembre, Día del Aire Limpio, ¿no? Así que a tratar de hacer la campaña que uno pueda. Yo trato dentro de la manera de lo posible. Tenemos unos lineamientos en la FIE que cada miembro del comité ejecutivo se compromete a hacer semanalmente una acción por el clima. Y acciones que no te cuestan mucho, son sencillas. Por ejemplo, un día no sacar el carro, otro día, mientras te cepillas los dientes, no tener el grifo abierto, sino cepillárselo y tener la seguridad de que el grifo esté cerrado. Digamos, el tema de los plásticos, fue otro, el tema de, en lugar de comprar varias botellitas de agua, llenar las que ya tienes y no llenarte de plástico con las diferentes botellas de agua. Y cosas que a veces a uno le parecen qué diferencia vas a hacer, pero créemelo que si lo hacen todo un grupo, estás haciendo un cambio, una diferencia, y yo sí realmente creo en eso. Mira que ayer solamente veía el campeonato US Open de tenis en Estados Unidos y uno de los competidores decía, casi me voy a morir por el clima. Nunca en septiembre se había visto unos 30 grados en Estados Que tú Unidos. viste O lo que sea, pasó la ronda anterior, que los jugadores no podían concentrarse por el olor a marihuana que había. esa parte no la vi, Sí, vi sí, lo sí, del sí. calor, Eso pero pasó, wow, lo del olor. hoy es jueves, eso pasó el lunes. Imagínate, O sea que hay una ronda previa, imagínate. ¿no? Y ya están ahora mismo en el torneo. Bueno, creo que los primeros, pues ellos tienen unas canchas inmensas por allá lejos. Bueno, en esas canchas dice que el olor era bestial. Ah, no en la cancha No, central. no, 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 Ah, en las la preliminares. 11, la 13, esa por allá lejos. Mm, Sí, imagínate hacia dónde vamos. el US Open, para que no conoce Nueva York, se juega en las afueras de Nueva York, no en Nueva York. Y es un complejo enorme. Sí, yo he estado. Es muy cercano al aeropuerto, a uno Exacto. de los aeropuertos, no me acuerdo a cuál de los dos, pero me JFK. parece que es muy cercano a La Guardia, al aeropuerto de La Guardia o a uno de esos. Creo que es JFK, creo. La Es el Guardia es donde JFK, ah, aterriza Copa. En New pero Jersey. no, o sea, definitivamente, y el clima, ayer uno de ellos decía, están jugando para septiembre, para el 7 de septiembre en Nueva York, ese clima nunca se había visto. O sea, ya ahorita mismo están entrando usualmente en otoño, cosa que no está pasando. Lo que quiere decir a todas luces que el efecto del cambio climático es real. Por ejemplo, hoy en Panamá, estás en calle 50, estás viendo la neblina que tenemos nosotros aquí afuera, y definitivamente son climas que jamás habían visto. Aquí llegamos a un tema de sensación térmica en el mes de julio y agosto de, no sé, 30 y pico de grados, lo cual en Panamá con la humedad
creo que lo comentamos aquí en el programa, es bastante fuerte. Entonces, yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte porque, por ejemplo, el oleaje que pasó la semana pasada, este lunes, que pasó domingo, lunes, en Taboga, desbarató el muelle. Sí, lo viste, ¿no? Tuvieron el domingo y el lunes sin ferry. Solamente podían entrar pangas de residentes. Esto afectó, una de las hoteleras me llama y me dice, tengo reservas para el lunes, no estoy pudiendo traer esas reservas, ya está, el pasajero ya está en Tocumen, pero va a tener que gastar una noche en Panamá porque el ferry no está llegando. El mismo oleaje pasó en Gonzalo Vázquez, pasó también en el Golfo, en la isla de la Esmeralda, y hubo casas, gracias a Dios no hubo fallecidos, pero sí hubo damnificados, ¿no? No, pero hay que reconocer que el aviso previo, ya tenía Ujú. como 2 días, estaba avisando SINAPROC de que iba a pasar, pues no agarró de sorpresa a los residentes, que ya estaban preparados en la madrugada, porque los primeros oleajes fueron a las 3 de la mañana, pero ya estaban preparados, por eso es que no hubo fatalidades, gracias a Dios, ni heridos, pero sí hubo importantes daños en todo el litoral, pero especialmente en Taboga, en ese puerto que va a haber que revisarlo. Sí, lo que pasa es que no se dañó del todo el muelle, pero sí hubo daños, digamos, en la estructura que va más pegada al área de tierra firme. No daños enormes, ya de hecho está funcionando normalmente, pero sí hubo un daño, digamos, que paró la operación del ferry, ¿no? Por 2 días. Los que estaban en Panamá el domingo ya no pudieron regresar el domingo ni el lunes, solamente residentes. Y bueno, así mismo fue, pero Bueno, vamos a hacer algo, Anirene, vamos a la pausa y regresamos con unos temas internacionales que tengo por acá. ¿Te parece? perfecto, Guillermo. Para que me expliques una cosa que para mí siempre es un misterio, lo hemos hablado, pero termina siendo como complicado. Ese tema del abanderamiento y Liberia, que yo creo que la mayor parte de las personas del mundo mundial no saben dónde queda Liberia. Pero bueno, lo vemos, vamos a la pausa y regresamos con Anirene Delgado, aquí en la mañana en Compo Radio Anco. Anirene Delgado, abogada, dirigente deportiva, está con nosotros. Anirene Delgado es una de las personas más importantes, una de las mujeres más importantes del mundo marítimo en Panamá y en buena parte del mundo. Así que si hay alguien que le puedo preguntar esto a Ana Irene Delgado, es Ana Irene Delgado. Ustedes han visto en películas y en videos musicales y en documentales, por ejemplo, hay varios videos donde Julio Iglesias sale y está en bote y hay una bandera de Panamá en el bote. O una película y llega un bote también, unos tipos malos, la bandera de Panamá, y los tipos están en China, por ejemplo. O sea que el abanderamiento de naves, de buques, y no solamente de gran calado, de grandes, sino también pequeños. Panamá es una potencia en eso. ¿Cuál es el problema que hay con eso, Ana Irene Delgado? Porque parece que se ha convertido en un tema. Sí, mira, hasta hace escasos 2 meses, Panamá, nuestro país, tenía liderazgo en registro de barcos en cuanto a número y también en tonelaje. Hace 2 meses perdimos liderazgo en cuanto a tonelaje y fuimos superados por el registro de Liberia. ¿Por qué esto tiene relevancia? Esto tiene relevancia porque Panamá históricamente, además de ser miembro del Consejo de la OMI, que es la Organización Marítima Internacional que tiene sede en Londres, actualmente salió electo el secretario general, un panameño, Arsenio Domínguez, perdón, sale electo. Y definitivamente nosotros como país, además de ser una nación logística por nuestra posición geográfica, además de tener el canal de Panamá, además de tener puertos en ambos, en el Atlántico, en el Pacífico, siempre habíamos tenido ese liderazgo en cuanto al registro. Esto no es una sorpresa, Guillermo, porque yo creo que por la administración de las diferentes autoridades marítimas que han pasado específicamente por la Dirección de Marina Mercante, nosotros hemos visto que ha habido un decrecimiento en competitividad, en agresividad comercial del registro panameño, lo cual se ha visto reflejado directamente en que ya Panamá no es el líder en tonelaje en cuanto a abanderamiento. Esto, el miedo
o digamos, el temor que me da como ex representante de Panamá ante la OMI es que primero nos esté sobrepasando un registro que está en África, pero que las oficinas de ese registro no están en África, están en Estados Unidos. Ese es un país al que no conoce Liberia, que digamos, tiene frontera con Sierra Leone, con la Côte d'Ivoire, con Guinea, y está específicamente, su capital es Monrovia, y es un país que ha sido, digamos, dominado en gran parte de él por los Estados Unidos, quienes manejan su registro de naves. No es que Panamá está, digamos, con una diferencia muy alta en número frente a Liberia. En tonelaje ya nos pasaron, pero no es que en número estemos sumamente más altos. ¿Por qué digo esto? Porque pegadito a Liberia está Marshall Island, que también es un país que tiene su administración en los Estados Unidos y que es un país también que, digamos, no tiene la estructura de tribunales marítimos como la tiene Panamá. Es decir, aquel que registra en Liberia y en Marshall Island tiene que dirimir algún proceso administrativo o judicial que tenga, lo tiene que dirimir en los Estados Unidos, con todas las implicaciones políticas que eso pueda traerle al país. Entonces yo realmente con mucha humildad creo, pero con mucha convicción, que las administraciones que han pasado, sobre todo estas últimas de los últimos 10 años, 9 años, no han tenido y no han tomado conciencia de que la competencia de estas banderas ya estamos en una competencia que hay que manejarla como si fuera una empresa privada. Entonces, lastimosamente, aquí en la Autoridad Marítima seguimos teniendo burocracia, que los trámites hay que hacerlos en español, traducirlos al inglés, pero preliminarmente están en español, cuando si estamos compitiendo con armadores de este nivel, deberíamos tener una organización total y absolutamente bilingüe, porque eso es la competencia que nosotros vemos en los otros registros fuera. Yo personalmente asistí a la mayoría de las ferias marítimas que se hacían en Europa y que se siguen haciendo en Europa, como por ejemplo una que se llama Posidonia, que se hace un año sí y un año no en Pireos, en Grecia. Otra que se llama North Shipping, que se hace en Oslo. Y diferentes otras que se hacen en los diferentes puertos de Europa, como lo es Amberes y otros puertos que están localizados en Europa. Entonces, si nosotros seguimos teniendo personal en la autoridad marítima que no haya entendido que el hecho de sobrepasarse una bandera va también amenazando nuestras diferentes embajadas, porque no nos olvidemos que las diferentes embajadas son sufragadas por la actividad que hacen los consulados de los diferentes países. Me refiero específicamente a la Embajada de Panamá en el Reino Unido, sufragada en gran mayoría por el Consulado de Londres, y a veces ni siquiera el Consulado de Londres da para sufragar y tiene que ser subsidiado por la actividad que tiene Panamá en el consulado en Japón, en Tokio. Entonces, dándote todo este recuento, yo creo que la Autoridad Marítima de Panamá no ha entendido que la importancia que tiene esta institución autónoma para el país. Y yo venía diciéndolo ya hace mucho tiempo, con mucho dolor, por supuesto, porque a nadie le gusta decir que a su país lo han sobrepasado en un rubro en donde nosotros habíamos tenido liderazgo de toda la vida, liderazgo, y que acabamos de elegir a un secretario general que por primera vez en la historia, no solamente es panameño, por primera vez en la historia hay un secretario general de la OMI de Latinoamérica. Solamente ha habido un canadiense, el señor Bill O'Neill, de este continente te estoy hablando, de este continente. O sea que tenemos el honor de tener el primer latinoamericano panameño en la Secretaría General de la OMI. OMI, para que tengan una idea, contribuye todos los años, Panamá contribuye todos los años a la OMI
una cantidad importante de millones de dólares para esa institución, ¿verdad? El año este que acaba de pasar contribuyó con 6.2 millones de dólares a la OMI como contribución. Es el organismo multilateral más importante en el cual tiene presencia Panamá. Reelecto en la OMI consecutivamente, por lo menos por los últimos 10 a 12 años, que yo sepa. Y creo que anteriormente a eso también. Entonces yo creo que este es un tema que ya esta administración, ya no podemos esperar nada de ellos. Yo ya no tengo ningún tipo de optimismo en los próximos 8 meses, que es lo que les queda, pero que el nuevo gobierno, que nosotros analicemos que en las propuestas de gobierno, en los planes de gobierno, ahora que se terminan de consolidar las diferentes alianzas, que veamos cuál va a ser su plan en este rubro, en el rubro de naves, en el rubro de puertos y en el rubro de gente de mar. Ese es otro desorden muy grande que hay, la gente de mar. La cantidad de carnet que se dan a inspectores alrededor del mundo sin la suficiente, digamos, requisitos que cumplan, y son las personas que están inspeccionando las naves. Por supuesto se les paga por esta inspección, pero tienen que estar acreditados para poder inspeccionar naves panameñas. ¿Por qué todo el mundo quiere tener este carnet? Porque el registro marítimo panameño es el registro en número más grande. Entonces, evidentemente, es mucho más negocio inspeccionar naves, buques panameños. Entonces, con todas estas, pues, digamos, elementos que yo te he tratado de facilitar para que un poco entiendan por qué es importante ser el registro número 1. Esto no es cuestión de que yo quiero ser el número 1 porque quiero ganar, no. Esto es una cuestión de prestigio, que nos haya sobrepasado la bandera de Liberia, administrada en los Estados Unidos, un país que no es por demeritar a ningún país, pero muy pocas personas saben que su capital es Monrovia y que tiene frontera con Côte d'Ivoire, porque no es un país que sobresale por algún otro punto o por alguna otra, digamos, actividad. Evidentemente ellos están haciendo su trabajo y en la competencia los aplaudo. Están haciendo su trabajo y lo están haciendo muy bien, porque se han sobrepasado en tonelaje a Panamá. Y en tonelaje quiere decir que tienen buques mucho más grandes y probablemente con una carga de transporte más relevante que la que tiene hoy día Panamá. Pero esto, a pesar de nosotros haberlo dicho en múltiples ocasiones, no en esta administración, no. Desde la administración anterior veníamos en declive. A pesar de que los directores de Marina Mercante son grandes profesionales, por eso es que me extraña. Ahí estuvo trabajando un profesor mío, Solórzano, estuvo trabajando ahí, fue profesor mío de Derecho Marítimo. Ahí estuvo trabajando, se me escapan los nombres ahora mismo, pero dos otros grandes profesionales, no son improvisados. Entonces yo no quiero pensar que sea la cabeza de repente que no les ha dado la guía, las herramientas necesarias para que por ejemplo, hay un departamento que se llama Registro Público. El registro público tiene que estar abierto 24 horas, Guillermo, por las diferencias horarias, porque aquí registramos buques de Asia, que cuando usted está durmiendo, Asia está trabajando. Y además de estar abiertos las 24 horas, deben ser totalmente bilingües. Y otro tema que nos afecta, que con mucho dolor te lo tengo que decir, es el tema que Panamá se está viendo como un país en donde no hay seguridad jurídica. Hace 3-4 meses, un inversionista que tiene sede en Londres, de origen alemán, le expresó a un colega panameño que no iba a invertir los 70 millones de dólares que tenía previsto invertir en Panamá en hotelería, porque Ernst & Young le había pasado un informe en donde decía que Panamá es un país en donde there is no rule of law, en donde no hay seguridad jurídica. Es decir, que si Guillermo Ruiz invierte aquí, mañana viene otro gobierno y le apetece su inversión y hace cualquier movimiento judicial para usted despojarlo de su inversión. El segundo rubro que le preocupó a ese inversionista fue que en Panamá no había gobernabilidad, porque el Ejecutivo estaba en constante guerra con el Legislativo. Y el tercero y último rubro fue que hubo 3 multinacionales, entre ellas L'Oréal, entre ellas las marcas Push, que representan aquí en Panamá
distintos perfumes que se habían ido, una a Bogotá y la otra a Costa Rica. Es decir, que Panamá estaba perdiendo competitividad en presencia de multinacionales, lo cual implica empleo. Y ojo, a esos mismos empleados de esa compañía le hicieron una encuesta. Le dijeron, ¿ustedes se quieren ir a Bogotá? No, no nos queremos ir a Bogotá, nosotros nos gusta Panamá, no nos gusta Bogotá. Se fueron a Bogotá, incluso perdiendo parte de su personal que se negaba a ir a vivir a Bogotá, porque sin demeritar esa ciudad simplemente no les gustaba. Entonces yo te pregunto a ti, Guillermo, con todos esos elementos que yo te estoy dando, ¿tú no consideras que los nuevos candidatos a presidente de la República deben estarse preocupando, en lugar de estarse preocupando por cosas que nosotros lo vemos en la televisión hablando de quién va a la cabeza, de quién no va a la cabeza, de que si voy a hacer esta alianza, que si no lo voy a hacer? Yo no he visto un solo candidato que haya presentado una propuesta de gobierno que incluya qué se va a hacer con el registro de nave, que incluya qué se va a hacer para que este país sea percibido con una seguridad jurídica, y sobre todo lo que yo vengo diciéndole a mis colegas, y aquí sí me voy a salir radicalmente del tema, pero yo no te puedo dejar de mencionar, yo no he visto una sola propuesta que indique qué van a hacer ellos con el deporte en este país, ni con el ambiente, el tema ambiental que tanto está dando y que tanto atrae a la juventud. Nada más se la pasan hablando de todos los temas que tú te puedes imaginar, que si sacaron un video, que si el video es la voz fehaciente de esa persona, que si es una voz que es inventada, que es inteligencia artificial, que si yo me fui del partido político me están haciendo un proceso de expulsión, que si ese proceso de expulsión es contra mí o realmente voy a permanecer en ese colectivo. El otro sale hablando un poco de lo que era. Entonces, yo creo que aquí nos falta mucha seriedad, y yo te lo digo como diputada suplente, que me da mucha tristeza que aquí haya tanta falta de enfoque. Yo ni siquiera sé con qué ellos piensan que se va a sufragar los gastos de una planilla. Cuando dejan pasar, pues, Panamá ya no es el registro primero marítimo, pues, que nos pase Liberia. Verás el otro año que no les importa si nos pasa Marshall Island. Entonces, Guillermo, realmente me siento decepcionada, realmente decepcionada. Ahí vemos un administrador. Yo a ese señor no le conozco la voz. Ni siquiera estuvo respondiendo todas las preguntas que he tenido que responder cuando se le citó al Pleno de la Asamblea Nacional. Administrador de la Autoridad Marítima. Yo te pudiera decir que esa institución tiene mayor jerarquía, en mi opinión, en mi humilde opinión, en mi experiencia, que muchos ministerios de este país. Que muchos ministerios tienen la Autoridad Marítima, porque eso tiene direcciones tan importantes como las direcciones de puerto. La Autoridad Marítima tiene una opinión muy relevante incluso en el actual contrato minero. Usted no sabe que uno de los conflictos más importantes que se dio cuando la compañía First Quantum vino aquí fue: ¿qué le pasa a la Autoridad Marítima que no me da mi permiso para sacar el mineral que tengo aquí trabado en Panamá? Y la Autoridad Marítima dijo, no le da permiso, y ahí se quedó ese mineral. La Autoridad Marítima tiene mucha injerencia en muchos temas. Entonces tenemos un administrador que no sé si todavía después de 4 años y medio no lo ha entendido. Y eso solamente me da a pensar que no lo va a terminar de entender. No lo va a entender. Entonces, bueno, y te repito, yo que hablo con armadores, y estoy segura que muchos de los que nos están escuchando también hablan con armadores, están ya decepcionados de Panamá. No les interesa Panamá. Están buscando otras opciones. Y si no se han ido, Guillermo, créemelo que se van a ir. No te escuchaba atentamente porque sí, sé que es un tema muy importante, porque también hay una industria. Cuando yo digo industria es porque pues hay movimiento de transacciones y que le da mucho trabajo a los panameños, porque aquí yo casi no escucho a nadie hablando del trabajo. O sea, hay una, te lo digo con sinceridad, yo que estoy todos los días escuchando cosas, hay una enorme desconexión entre el mundo real y el mundo político en Panamá, pero no es una ruptura pequeña, no es una grieta, es un abismo gigantesco. Esta mañana yo estaba leyendo alza de precios de combustible y alza de precios en productos como arroz. Ayer me hablaban de que el huevo estaba diciendo difícil de
Anirene, ese es el día a día de la gente. Tú que eres diputada de Chepo y de esos alrededores, tú sabes lo que yo estoy hablando. Cuando tú vas allá, ¿qué te piden? Te piden trabajo. Guillermo, aquí te tengo que interrumpir a decirte, mira, yo soy una persona que desde que fui electa diputada y antes de eso, yo contesto todos mis mensajes no más de 24 horas. Yo nunca he pasado, contesté un mensaje más de 24 horas, menos que tenga un avión y que en ese avión no haya wifi. De las 100 llamadas que yo recibo, por ponerte un ejemplo, que pueden ser 100, 200 o 55, un 95% son, ayúdeme con una plaza de empleo. Así Te lo es. dejo de ese tamaño. No, es que Plaza de empleo de lo que sea. Si has estudiado para limpieza, para mano de obra, para banderoleras de las que están en la construcción, que hacen señas a los carros que entran y salen, a sol y a lluvia, lo que sea, y te sorprendería. Pero esas mujeres y esos hombres van a sus labores, no faltan. sí. Aquí lo que no hay es empleo. Ahora escuché antes en Telemetro que hay una feria de empleo Concerta en Atlapa. Van a ir 25.000 personas. Hazme caso. Hacia allá iba a comentarle usted en la misma predicción que tengo yo. Mínimo ese número. Una feria de empleo que usted viera la ilusión con que algunas personas me llaman a decir que van a meter sus papeles en esa feria. Cuando usted sabe perfectamente, Guillermo, que por más que quieran hacerlo, una selección transparente y una selección, digamos que sea transparente, usted sabe que los empleos ahí son empleos calificados y aquí no se le ha dado la oportunidad al panameño. Mire, ayer tengo una encuesta. ¿Usted sabe de qué número está Panamá en los países de la región bilingüe? Yo no lo puedo creer. Al único que le ganamos es a Colombia. De los países latinoamericanos, el más bilingüe, inglés, español, es Argentina. Luego están sorpresivamente Guatemala, Costa Rica, El Salvador, México. Nada más le ganamos a Colombia, Guillermo, para que usted tenga una idea de cómo estamos. Estamos en el puesto 75 del mundo y no me acuerdo cuál de Latinoamérica, pero estamos de penúltimo en Latinoamérica en países bilingües. Y tenemos aquí, olvídate ya de este gobierno, porque ya la verdad es que yo no tengo ninguna esperanza en este gobierno. Tenemos candidatos presidenciales que todavía yo no he visto un plan de gobierno que digan, vamos a hacer esto con esto, y esto se puede hacer A, B y C. Entonces, a mí no me queda más que decepcionarme del escenario que nosotros tenemos hoy día, Guillermo. Esto es una realidad. Yo espero que luego que se conformen las alianzas estén esperando solamente ese punto para tener la seriedad de tener un plan. Y a mí esto me mortifica, me duele. Ahí solamente ayer me habló la profesora Ginela Linares de la Escuela Multigrado de Chararé, la montaña de Margarita de Chepo. Esa escuela, no te quiero decir lo que me pidió porque le falta de todo. No tiene agua, no tiene salones de clase, no tiene silla, no tiene infraestructura. El zanjón para entrar al colegio está desbaratado. ¿De qué hago yo? Hago una carta remitente a Meduca. Pero la mitad del camino yo sé que me van a decir, esto no se puede dar, diputada, porque en una escuela, sí es cierto, cuenta solamente con 2 estudiantes, cierto, pero son panameños y son ciudadanos panameños que nacieron allá en esa montaña y que se están tratando de echar adelante en un colegio multigrado. Entonces, ese es un ejemplo de lo que pasó ayer. ¿Me explico? La interconexión de la luz de la comunidad de Calobres Ciénega, de Loma Naranjo. Ayer llamo yo al licenciado Leonardo Alessandria, que tengo que decirte que es un funcionario que me atiende excelentemente bien y que tiene toda la voluntad. Y él me dice, diputada, eso no se ha conectado todavía porque hubo un fallo en el número de los postes de ENSA. Y tengo ya semanas llamando a ENSA y no me responde. Entonces yo te pregunto a ti, ¿quién manda aquí? ¿ENSA como un productor o la supervisión de los servicios públicos que somos nosotros como panameños los encargados de apretar a estas compañías que vienen aquí a proveer un servicio? Yo te pregunto a ti. Esa electricidad que tenía semanas de tener en Veracruz sin electricidad, yo te pregunto a ti, ¿nosotros no le estamos apretando la mano a ellos o ellos vienen aquí a nuestro país a hacer lo que le da la gana? Entonces, Guillermo, son cosas que uno vive. Ahí tengo 2, 3 comunidades sin interconexión,
porque creo que la compañía ya se le pagó, pero se le ha pasado a hacer la inspección. Y aquí, gracias a tu programa y gracias a la invitación de tu programa tan escuchado, yo creo que, no sé, se pusieron bravos conmigo, serán los señores de la compañía que compró la pieza del motor de Taboga, porque luego que terminó el programa de nosotros el pasado jueves, yo recibo un mensaje, no tuyo, el que tú me mandaste fue uno, otro del Quintal allá en Taboga. Ay, ya todo está operativo, ya nosotros contratamos a los buzos y ya conectamos. Digo, sí, pero es que no es que porque yo hablo en un programa, ni porque no hablo, no, ese es su labor, su trabajo. Entonces, te lo digo, Guillermo, porque tú como periodista quiero que sepas que ellos a veces piensan que cuando uno viene a este programa, uno viene como a pegar querella, como si uno estuviera en la escuela. Entonces me dicen, no, mire, que usted habló eso allá, pero ya nosotros ayer teníamos a los buzos. Sí, digo, ayer, pero eso tiene ya meses que se les pagó a la empresa y no habían contratado. Entonces quiero que sepas, Guillermo, que tu programa está siendo escuchado a todos los niveles de este país, nacional e internacionalmente, porque y a veces lo toman mal, ¿ves? Así que si tú ves que no eres muy grato en Taboga próximamente, no me eches la culpa a mí, Guillermo. No me ya eches estoy la culpa a mí acostumbrado. porque... Ya. Así Bueno, que para que sepas que eso aconteció. bueno, le tendré que decir que tú dices que la culpa no es mía. Que va, son un plomo, Vanerenes, son un plomo. Hay que decirlo, es que hay que decirlo. Para eso son los medios de comunicación. Si no pongo música, bueno, fácil es poner música. No nos metemos con problemas con nadie. Pero alguien tiene que decirlo, porque si los políticos no están dispuestos a hacerlo, vamos a hacerlo nosotros acá. Para eso estamos. Yo estoy dispuesta porque a nosotros nos eligieron para eso. Deja así la que verdad es política que y estoy vente para dispuesta. acá, Neirene. Deja eso. Haz como yo. Sí. Nos vamos, Neirene. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos hablamos el próximo jueves. Si Dios quiere, Guillermo, hasta luego. Un abrazo Buenas grande. tardes. Era la diputada suplente, abogada y dirigente deportiva Anirene Delgado con nosotros. Ya veo a Maru Galvez lista para hablar de turismo y cultura en Viaja ya Panamá en la mañana en Compo Radio Ancon.